Un, dos, tres, un, dos, tres. Ahí estoy saliendo. Déjame. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ya, buenas noches, chicos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Programa número 311 de Muppet Roller 2020. Este programa saldrá mañana por razones tecnológicas, etcétera. Va a salir mañana. Nos acompaña hoy día en el panel virtual, porque este es un panel virtual por la contingencia del coronavirus. Cada uno está en su casa y voy a irlos presentando como corresponde. Presento primero en el orden que me aparecen acá, a mi derecha, a don José Guzmán, ingeniero comercial, campeón mundial en carreras hace un tiempo atrás, entrenador actualmente, Bon Chile dicen por ahí también. Así que buenas noches, José, ¿cómo estás? Gol, sí. Muy bien, ¿y tú, Walter? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí estamos viviendo la contingencia. Pero al aire, programa más al aire, Pero al eso aire. es importante. Sí. Eso es lo más importante, una vez más al aire. Paso a presentar ahora a quien nos acompaña, a nuestro psicólogo deportivo, de un extenso currículum, que no lo tengo acá ahora, pero es muy extenso, que nos acompañó en unos programas anteriores, que fue muy buena su participación, todos quedan encantados con la claridad de sus ideas, los conceptos, cómo organizar el deporte, los distintos roles, etcétera, que quedaron locos. Presento a don Fernando Farías. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos en el panel, ¿cómo están? ¿Cómo va todo con estos cuidados que hay que tener en estos momentos complicados? No se escucha Fernando, parece, ¿eh? No, yo lo ¿Aló? escucho. ¿Sí? Yo me escucho. Ya, tú lo escuchas. Lo escucho bien a ustedes. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches. ¿Cómo van todos con estos cuidados que tenemos que tener en momentos tan complejos? Ahí está Fernando, ¿ah? ¿Lo escuchaste, Walter? Sí, ahora te escuché ya. Sí, ahora te escuché. Voz FM la que tiene Fernando en todo caso, así que... Sí. Bueno, juega a favor para llamar la atención. Ya. Aprovecho de presentar a quien nos acompañara hace un tiempo atrás y que está de vuelta en Chile, a el economista, el hombre buzo, el hombre rana, dicen por ahí, porque practica buceo también, hockeyista, arquero también de hockey, karateca, cinturón negro ya, quien radica fuera de nuestro país, en Inglaterra. Me refiero al doctor en economía, a don Daniel May, para quien pide un aplauso también. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto de saludarlos nuevamente. Encantado de estar con ustedes después de tanto tiempo y poder contribuir con lo que pueda en este buen programa que tienen ustedes con los Muppets. Los Muppets, sí. Buenas noches, Daniel. Aprovecho de presentar también a... Por ahí si estará Cristian, no lo veo. Cristian Frías. No está, parece. No está, parece Cristian. Debe estar haciendo las labores de casa ya a esta hora. Bueno, pero ya se irá a sumar ya. Claro, lo mandaron antes. Así que chicos, bueno, la contingencia, lo que estamos viviendo ahora. Sergio Contreras, el director, que está ahí con los fonos luchando, el rey de las perillas, como dice José, ¿eh? La voz en off. La voz en off. No fue posible, lamentablemente no pudimos transmitir, así que vamos a hacerlo diferido. Diferido, ya, me parece. Así que bueno, entremos al tiro a lo que nos compete, a los temas, a la contingencia que estamos viviendo. La idea es que vayan opinando de a uno para que no se mezclen los sonidos y podamos entendernos todo un poco más. ¿Cómo se está viviendo, José, en el caso de Carrera, el tema este de la contingencia, lo que está pasando? Bueno, en el caso de Patín Carrera, ¿te acuerdas que el primer fin de semana de marzo
había el campeonato nacional del año 2019, se compitió el primer fin de semana de marzo, y el día domingo ya comentaron, ya avisaron durante las competencias que el patinódromo iba a estar cerrado durante la próxima semana. Y bueno, ya el lunes, martes, se anunció, de hecho, que se cerraban todos los complejos, tanto el Centro de Entrenamiento Olímpico, el CAR, el Estadio Nacional, y después durante la semana pasada se vio todo el tema de cierre de algunos parques, ¿no es cierto? Lo que ha hecho que, en el caso del patinaje en velocidad, como un deporte que básicamente para practicarlo hay que tener la infraestructura que es el patinódromo. Están todos los chicos, actualmente los que están peleando cupos para entrar a la selección, etcétera. Están todos haciendo acondicionamiento físico en sus casas. Sé que algunos están haciendo un poco de ciclismo, pero claro, toda la actividad deportiva de alto rendimiento y de las escuelas también, que yo también hago clases en escuela, está supeditada a mandar los planes de entrenamiento, básicamente. O sea, y que los deportistas sean lo más responsables y conscientes posible de realizar el entrenamiento, porque hay muchas veces que tú puedes mandar un plan de entrenamiento, o el entrenador puede darle un plan de entrenamiento a un deportista, y si el deportista no lo hace, queda parte de su conciencia y su responsabilidad, porque hay deportistas que necesitan que esté el entrenador ahí para entrenar bien, temas de motivación ahí que podemos comentar también con Fernando, pero sí ha sido súper difícil, yo creo, para todos los deportes, para todos los deportistas competitivos y de alto rendimiento, poder darle continuidad a sus entrenamientos, porque bueno, hoy día recién se comunicó que se postergan los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Pero para aquellos deportes que todavía tenemos campeonatos fundamentales, el caso del patín carrera tiene campeonato del mundo en septiembre, era en julio, se postergó para septiembre, entonces están todos tratando de entrenar al máximo pensando en el campeonato del mundo. Así que ha sido bastante difícil la continuidad de los entrenamientos. Ok. Oye, Fernando, ¿cómo habría que enfrentar esta situación según tu visión de un psicólogo deportivo para que el deportista a lo mejor no se frustre, ya no van a haber Juegos Olímpicos, etcétera? ¿Cómo habría que hacerlo? O los clubes, ¿cómo tendrían que manejar esto? Yo creo que el primer punto a considerar, y por ahí lo plantearon muy bien recién cuando hablaban de las fechas que vienen y esto, es la incertidumbre que genera el no saber hacia dónde vamos, cómo va a funcionar esta pandemia. Ya sería súper fácil planificar si tuviésemos claro que esto dura un mes, 6 semanas, 3 semanas, 2 semanas, sería súper sencillo. Pero el problema precisamente es, y es donde hay que hacer más contención emocional, cuando no se sabe qué va a pasar, si no se sabe si se vuelve a entrenar en un mes más, si se vuelve a entrenar en 3 semanas más, no se sabe cómo va a funcionar esta pandemia. Entonces, en el fondo creo que el primer rol de los más cercanos del círculo del deportista es contención, y ser capaz de que la gente exprese, de que el deportista exprese cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, sus limitaciones, de hacer diálogo de eso y no esquivar el hablar de este tema. Creo que hay un primer tema en el círculo más cercano al deportista, y es en el fondo ser capaz de hablar y hacer discurso, contener un poco qué es lo que está pasando de aquí en adelante. Sería súper fácil planificar que nosotros tuviésemos una fecha clara sobre cómo avanzar y hasta cuándo va a durar esto. Pero uno de los grandes problemas y lo que genera fantasmas en los deportistas, lo que genera miedo, lo que genera preocupaciones, es saber hasta dónde y hasta cuándo vamos a estar en esta misma situación. Entonces sería súper sencillo planificar y decir, ya, vamos a hacer un trabajo físico que va a durar un mes, porque en 6 semanas más vamos a estar de vuelta en entrenamiento. Pero ¿qué pasa si en 6 semanas más no? Y no hay ninguna certeza al respecto. De hecho, al revés, hay cada vez menos información respecto a cómo se comporta la pandemia en el fondo. ¿Qué hace eso finalmente? Eso hace que el deportista proyecte, cuando no tiene un estímulo súper claro,
que es un objetivo, un norte, una planificación, uno empieza a poner de su cosecha y empieza a poner lo más débil de uno, que es el miedo, las frustraciones, las preocupaciones, la desorganización en el fondo. Cuando no hay una estructura clara afuera, uno empieza a poner de su cosecha. Y normalmente, ¿qué es lo que pone? Fantasmas, miedos, preocupaciones. Entonces ahí es donde se desordena la vida del deportista y aparecen las frustraciones, aparecen los síntomas de estrés, aparecen las ansiedades, los trastornos alimenticios, etcétera. Aquí vamos a hablar cómo incide hoy la alimentación en un deportista. Claro. Ok. Bueno, pero ahí se refleja el profesionalismo del deportista. O sea, si un deportista es profesional, más allá de lo que esté pasando actualmente, si no tiene ninguna fecha clara, en el caso del patín carrera está la fecha, ya se postergó y dice septiembre, dice entre el 12 y 19 de septiembre. Ahí el deportista, en este caso, tiene una fecha clara, tiene un objetivo, y debería centrarse en eso, más allá de lo que suceda o no, y tener la capacidad de adaptarse, porque a lo mejor no va a poder patinar, pero va a tener que hacer otro tipo de entrenamiento que supla o permita mejorar esos grupos musculares, y no bloquearse, no venir con el tema de la desesperación, porque al fin y al cabo, está todo el mundo igual. O sea, no es que nosotros solamente, sino están los colombianos, los argentinos, los españoles, italianos, para qué decir, y a todos les va a afectar de la misma forma. Sí, efectivamente, es un muy buen horizonte y es una muy buena proyección poder decir poder dar fechas para eventos tan importantes. O sea, ya, se suspenden los Juegos Olímpicos, se sabe que suspendieron para el 2021. Ya, en este caso la federación avisa de esta suspensión del Mundial para septiembre. Ya, entonces me parece que eso es lo mejor que puede hacer una federación en estos momentos. Entregar estabilidades y entregar certezas en un momento en el que lo que más hay es incertezas, inestabilidad. No hay claridad entonces, al no haber claridad, al perderse los objetivos, entonces Fernando, pese a que, como dice José, habría el profesionalismo del deportista que a lo mejor va a seguir en su práctica en su casa, pero no sería lo mismo que hacerlo en el recinto adecuado, con un objetivo más bien claro, etcétera, ¿verdad? O sea, ahí también apuntamos a otro tema, que es las condiciones, y lo que conversábamos un poco antes cuando nos encontramos, las condiciones que hay entre entrenar y competir y emular todo eso en la casa. Y qué cosas deberíamos trabajar en paralelo para poder emular de mejor forma el entrenamiento y la competencia. Y ahí hay un punto en el que a veces podemos pecar de dejar de lado ciertas áreas porque creemos que son obvias. Por ejemplo, para todo deportista, en estos momentos suponemos que la preparación física es fundamental. Entonces, el deportista va a atender a la preparación física de buena forma, y hoy hay distintas alternativas de entrenamiento que te van a permitir compensar un poco la falta de entrenamiento riguroso en un gimnasio, etcétera, a través de los entrenamientos en tu casa, a través de incluso entrenamientos con el propio peso, no sé, distintas técnicas de entrenamiento físico, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la atención y concentración de un deportista? Cuando un deportista está acostumbrado y sistemáticamente todos los días no sé, por ejemplo, aquí se entrena hockey patín de 7 de la tarde a 9, por ejemplo, y todos los días entrenos que iban de 7 a 9. ¿Qué pasa ahora con este cambio de rutina? Atencionalmente, el deportista, ¿qué va a pasar de 7 a 9? ¿Qué va a pasar con estas 2 horas de trabajo que antes le exigían al deportista estar atento durante 2 horas, y hoy a lo mejor ya va a ser distinto? La atención y concentración también se entrenan. Entonces es súper importante evaluar en los deportistas estrategias para mantenerlos concentrados lo que normalmente estaban antes. No sé si me explico. En ese sentido, Fernando, sería bueno que el deportista, a pesar de que entrene en su casa, respete los horarios y cronogramas que tenía antes de todo este tema del coronavirus. Es decir, si entrenaba de 7 a 9,
seguir con la rutina de 7-9, y si en la mañana, en el caso de, yo tengo deportistas que, bueno, que van al colegio, ¿no es cierto? Si bien es cierto, algunos colegios han dado tarea de trabajo, pero no les quita de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es un rato en la mañana, pero tampoco se levantan a las 7 de la mañana, sino que se levantan un poco más tarde. En ese sentido, tú recomiendas que tratemos de replicar un poco los cronogramas y horarios que tenían que antes de toda esta, del coronavirus en general, de toda esta suspensión de las clases. Súper buen punto, y me parece que el ser humano, al ser un animal de hábitos, ¿ya? La idea y la forma de que afecte la idea de que afecte de menor forma al deportista es precisamente manteniendo la habitualidad de este, ¿ya? Y eso tiene que ver con los horarios, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con los descansos, tiene que ver con las compensaciones que hay producto de esta etapa. Cuando digo, por ejemplo, sueño, estoy viendo que tratar de mantener los horarios. Ya, a lo mejor ahora que no tengo que ir al colegio siendo niño, no se trata de levantarnos todavía a las 6 de la mañana, pero quizá que a las 8 el niño ya esté funcionando, que a las 8:30, 9 el niño ya esté funcionando como era antes. ¿Ya? ¿Qué pasa también con los horarios de entrenamiento? Tratar de mantener trabajos físicos en horarios similares a ese, para que así después la vuelta no sea tan disruptiva. Ni el caer en esta situación de enclaustramiento sea disruptivo, ni tampoco el volver después desde acá a la realidad de entrenamiento. Entonces, el mantener los hábitos, tratar de emular lo mejor posible el diario vivir del deportista, hace que sea mucho menos impactante esta serie de cambios. Daniel, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, buenas noches, primero que nada. Me parece que es sumamente importante lo que plantea Fernando, de que, bueno, y no solamente para los deportistas, para todo el mundo, o sea, el hecho de que estemos encerrados, sea tanto voluntariamente como no voluntariamente, igual va a tener un cierto impacto psicológico, y cómo compensarlo. O sea, yo me imagino que para alguna familia debe ser muy difícil compensar esto, más que otras, porque va a haber tensión familiar, va a haber aburrimiento a los niños, cómo entretenerlos, en los jóvenes que están acostumbrados a salir, entonces cómo disipar esa energía tan grande que tiene la gente joven, es un tema bien, bien complicado. Y es por eso yo creo que actividad alternativa, pero ese es el tema, uno dice que tiene que ser actividad alternativa, claro, pero ¿cuáles? Yo me imagino que eso debe depender mucho de la dinámica de cada familia también. Así que me imagino la cantidad de estrés que deben vivir las familias en este momento. Y bueno, muchas están perdiendo sus trabajos. Entonces hay, Sí, un tema, ¿no? hay otro factor de estrés que es bastante grande en cada familia. Eso te iba a Un preguntar. tema económico fuerte. Claro, Económico, entonces eso me gustaría que explicara, Daniel, el tema económico, cómo le afecta también directamente al deportista, a la familia, etcétera. A la claro, Olimpiada. es que hay como A la Olimpiada, claro. varios factores acá, porque, bueno, el no poder trabajar, el no poder, digamos, o sea, hay personas que están perdiendo el trabajo, o sea, de manera concreta, porque una cosa es que te suspendan temporalmente, y otras personas que están perdiendo el trabajo, o sea, y ahora estamos trabajando a media capacidad. Y la destrucción de la masa laboral va a traer también, está trayendo una recesión importante, porque también se va a ver afectado el sistema financiero. O sea, mucha gente no va a poder repagar las deudas, entonces ahí se va a ver resentido el sistema financiero, y eso es como una cadena que empieza todo a bajar. Y es por eso que se espera una recesión muy grande a nivel mundial. Yo diría que vamos a estar muy, muy, pero muy mal. Ahora, eso, obviamente, una persona que pierde su fuente laboral va a estar muy estresada, con mucho drama familiar, y me imagino que eso va a repercutir también en la gente que hace deporte, porque obviamente yo veo a mis padres estresados, eh, y sé que pagar, por ejemplo, una mensualidad para hacer deporte, y eso no se puede, porque
implica Es un gasto adicional. claro, un gasto que yo lo podría ocupar ahora en alimento, por ejemplo. Indudablemente que eso va a tener una repercusión importante en la familia, en el estrés, en la forma. Si además de eso estamos encerrados con todos esos problemas, yo lo veo bastante crítico, bastante poco favorable para el desarrollo del deportista. Ahora, ¿cómo darle herramientas? ¿Cómo hacer que claro, yo puedo decir que una forma es que el niño siga o el joven siga entrenando en la casa, pero no solamente incluye eso, también incluye, yo diría, que una especie de terapia familiar, más que individual, donde se le ve el espacio, digamos, ambiental, humano, donde pueda quitarse un poco el estrés, disipar el encierro, la sensación de encierro, y que sea una forma de colaboración familiar, no solamente también para el joven, sino también para los padres. O sea, yo creo que esta cosa es grande. O sea, es un factor familiar importante que hay que tomar en cuenta, el ambiente sobre todo. Eso sería lo que yo te podría aportar. Oye, tú me habías explicado, Daniel, el otro día que había un modelo matemático que tú habías visto sobre lo que es la proyección del cuanto al contagio de este famoso coronavirus. ¿Tú crees que se va a cumplir tu modelo de alguna manera? Mira, la verdad es que es un modelo de un argentino, y yo me puse a mirarlo y me puse a jugar con las cifras de Chile. Ya. Y lo encontré bastante alarmante porque según ese modelo, lo hice para la región metropolitana, y ya según ese modelo, con la tasa de infección que tenemos en la región, que va en más o menos como en un 17% o en 14 o 17% diario, eso fluctúa, pero fluctúa entre 14% y 20% diario. O sea, es decir, que cada día tú tienes 20% más de gente. Ya ese factor implicaría que ya a fines de agosto estaríamos todos en la región metropolitana infectados. O sea, es inevitable entonces, según ese modelo. Ahora, obviamente uno tiene que poner estas cosas en contexto. Lo que nos dice el modelo, o sea, si uno lo lee más, lo lee claro, con mayor... claro. Si sigue a la misma tasa de... Claro, lo que yo diría que este modelo nos indica a nosotros, porque uno no puede ser tampoco llevarlo tan a la letra, o sea, no puede leerlo tan fidedignamente, pero sí nos va a decir que el nivel de contaminación, de infección va a ser muy enorme. Entonces, para los que estamos, por ejemplo, aislados, yo me voy a aislar bastante tiempo, pero para mí va a ser un riesgo muy grande salir a la calle porque la probabilidad de infección va a ser bastante alta, porque el número de personas infectadas va a ser alta. Y eso va a ocurrir luego, o sea, la gente piensa que a lo mejor va a ser, uno piensa, oye, pero si son solamente, ¿cuántas? 900 personas infectadas, para la región metropolitana que tiene 7 millones no es nada, pero eso es un error porque el crecimiento de la infección es exponencial. Entonces, ahora se ve poco, pero esto aquí en 2 semanas se va a disparar, una semana, y en un mes ya va a ser una cuestión que va a ser terrible. Entonces, por eso las estrategias de aislamiento, tanto obligatorias como voluntarias, son fundamentales. Y yo sé lo que yo pienso. Yo entiendo que hay gente que no puede aislarse 100%, que tiene que trabajar, no tiene otra alternativa. Pero hay mucha gente que sí lo puede hacer. Entonces yo digo, la gente que sí lo puede hacer, que no salga, porque lo que viene es grande. Y al hacer eso, vamos a estar ayudando a los que no pueden aislarse. ¿Y cómo lo ayudamos? Es muy sencillo. Si yo no salgo voluntariamente, porque puedo estar en la casa, entonces no me contagio. Y si no me contagio, estoy dando un respirador adicional a la persona que sí se va a contagiar. ¿Entiendes? Y como va a haber mucha gente, va a haber escasez de respiradores en algún momento, se va a llegar a lo que se está llegando en España, que es elegir quién muere. Y eso es dramático. Entonces, para que se reduzcan esos casos, hay que pedirle a la gente que se quede en la casa voluntariamente, para que así ellos, por no enfermarse, estén dando un respirador adicional al sistema. ¿Me entienden la idea? Y para eso tenemos entonces que hacer este esfuerzo. Es un esfuerzo dramático, terrible, pero este esfuerzo, el costo de este esfuerzo es mucho menor que el costo que va a generar si no lo hacemos, porque el costo, tú ves cómo está la gente en España, en Italia,
están súper deprimidos, es un drama, es terrible, están muriendo los familiares. Entonces, yo pienso que esto es un costo bastante pequeño comparado con el costo de enfrentar esa horrible realidad. Esa es mi... Pero sí, el modelo yo creo que nos Ok. apunta a eso. El modelo apunta a que no necesariamente que se va a contaminar toda la región, pero sí que el nivel de contaminación o de infección va a ser muy alto y va a ser muy riesgoso para todos. Vamos, chicos, a la pausa y volvemos. Sí, ya estamos al aire ya. Así que bueno, chicos, lo dejo el tema libre. ¿Qué Oye, vamos a hacer con esta cosa? mira, a mí me Mira, Yo te gustaría comen- realmente redondear la idea que dije recién. Me ¿Ya, gustaría Daniel? hacer un llamado a la gente, que por favor, si pueden quedarse en la casa, lo hagan porque eso va a ayudar mucho a salvar vidas. O sea, es de verdad, o sea, no es que sea una exageración. Y también que yo creo que vamos a tener que estar encerrados bastante tiempo, o sea, más de lo que esperamos. Y es una razón bastante obvia, porque mira, eh, el nivel de infección va a empezar a disminuir en la medida que empiecen a haber más gente recuperada, ¿ya? Ujú. Pero si tú ves la tasa de recuperación que hay en este momento es bajísima. O sea, se han recuperado 8 hasta el momento. Entonces, si tú te Ah, pones a pensar, la tasa de infección es mucho más alta, la tasa de crecimiento de la infección es mucho más alta que la tasa de de recuperado. recuperación. Y por lo tanto, Ujú. para esperar que el nivel de recuperado supera el nivel de infectado, ¿ya? Va a pasar un tiempo bastante largo. Entonces yo te digo que esta cuestión es una responsabilidad social muy grande. O sea, tenemos que estar realmente comprometidos con este aislamiento para que poder minimizar los costos que van a haber. Los costos en vida, me refiero, no ni siquiera los costos económicos, los costos humanos. Y es por eso que hagamos un esfuerzo grande en los que podemos estar aislados, porque eso va a ayudar mucho. Al estar aislados Ujú. vamos a quitar carga al sistema de salud y con eso vamos a ayudar entonces a salvar vidas. O sea, nosotros podemos salvar vidas. ¿Me entiendes? Mm. Ese es el llamado que yo Oye, me gustaría hacer a las personas. oye, pero el sistema de salud acá en Chile es malo, no es bueno. Mira, aunque sea el mejor del mundo, va a colapsar con esto. Si ese es el problema, ya Ya, lo viste, Italia tiene un sistema pero de lujo, igual que España, y ya están ya. colapsados, están Mm. completamente colapsados. Entonces, O sea que peor acá nosotros. claro, o sea, yo lo veo que es dramático. Si hoy día había un médico, no sé, está en la tele, estaba llorando el gallo, porque decía, por favor, pónganse las pilas, esta cuestión no es broma. Así Ujú, que es la manera de contribuir que tenemos cada uno. Uno le deja a todos los médicos, a los enfermeros, al sistema de ujú, salud, pero en realidad, a los políticos. Pero en realidad nosotros también podemos contribuir bastante al hacer esto. Y yo particularmente lo estoy haciendo voluntariamente porque me parece que es un compromiso social que todos debemos hacer en la medida que podamos. Yo entiendo que hay gente que no puede, o ujú, sea, hay gente que tiene que trabajar, hay gente que tiene que salir, pero si tienes que salir, minimiza tu salida. Y yo ujú. encontraba increíble cuando los atochamientos de gente en la mañana en el metro decía, oye, pero esta cuestión es escandalosa, o sea, la cantidad de infectados que van a haber por esta cuestión es enorme. Así Oh, sí, el que, sistema público de transporte es muy malo. sí, no, ¿Y usted? No, yo no. Bueno, igual, bueno, eso Pero es hay el que decir las cosas panorama como son, po. dramático.
Oye, Ok. Master, Eso es el llamado. No sé, José, Fernando, ¿qué quieren opinar sobre lo que estamos pasando ahora? Mira, el escenario es catastrófico y la pandemia es grave. Esto, eh, no es algo que vayamos a solucionar de aquí a un par de semanas más. Entonces, probablemente nosotros los adultos podemos entender esto de hablar de un crecimiento exponencial. De hecho, la palabra ya es compleja. Al hablar de exponencial, ¿qué Claro. significa esto? Y para los niños, estoy hablando la fase formativa deportiva desde los 8 9 años hasta los 14 15 años, no logran dimensionar esto. Entonces, en el fondo, ahí hay un primer tema y es que ellos van a escuchar mucha información que es, como muy bien lo plantea, perdona, soy pésimo con los nombres, tu nombre es Daniel. Daniel, como muy bien lo plantea Daniel Daniel, May. como muy bien lo plantea Daniel, esto es un escenario crítico. Y cuando los niños escuchen escenarios críticos y escuchen pandemia, escuchen palabras que de hecho nosotros por primera vez estamos ocupando, los niños van a llenar eso de fantasías, los niños van a llenar eso lo van a llenar de videojuegos, lo van a llenar de muerte, de catástrofe, y va a ser un pensamiento súper frustrante para ellos y para sus familias, por ende, muy bien hablaba Daniel del entorno familiar. Es ahí entonces donde entregarle a los niños certezas, donde entregarle competencias, donde entregarle rutinas, hábitos, va a hacer que para los niños la sensación de pesar no sea tan grande, quitándole así un peso a los papás. Creo que eso es un tema súper importante a trabajar también. Si entre los adultos tenemos que hablar de este tema para poder hacer evidente lo que planteó recién Daniel y toda la catástrofe que estamos viviendo, en los niños es súper importante que la sensación de competencia, la sensación de que todo va a salir bien, que va a tardar tiempo, que es crítico, pero que va a salir bien si nosotros aportamos en esto, es fundamental. ¿Y cómo se hace eso? Planteándole lo mismo que hacía el deporte, ahora hacerlo en la casa, que son pequeños objetivos. Si el deporte en algún momento le plantea a un niño, por ejemplo, conseguir equilibrio, después conseguir velocidad, después conseguir destrezas, después conseguir habilidades y después trabajo en equipo, en habilidad, en trabajo en equipo, en velocidad, y le pidió todo eso en algún momento, hoy eso lo podemos pasar a la realidad casa. ¿Cómo lo pasamos a la realidad casa? Trabajo en equipo. ¿Cómo lo pasamos a la realidad casa? Hábitos. ¿Cómo lo pasamos a la realidad casa? Éxitos dentro de la casa, logros dentro de la casa. Por ejemplo, logros de higiene. Por ejemplo, logros de aseo. Por ejemplo, logros académicos. Logros... la sensación de competencia tiene que ver con lograr algo. Y si a los niños les doy pequeños objetivos diarios, voy a conseguir que ellos este mal pasar que están viviendo termine siendo mucho más productivo en ellos de la media que puedo generar y terminen viviendo esto de manera mucho más esperanzadora. Es crítico, pero si lo miramos solo desde la vertiente negativa con los niños, podemos generar más traumas y más sensación de estrés que efectivamente competencias y habilidades. Entonces, tiene mucho que ver con el discurso esto. Okay. Todo lo que planteó Daniel recién respecto al escenario, podemos transformarlo en el discurso con los niños en una necesidad de que seamos un aporte real. Por ejemplo, que seamos superhéroes. Superhéroes de limpieza, por ejemplo. Entonces se le dan conductas asociadas a eso y se va premiando el logro de esas conductas, que es lo que normalmente hace el deporte. ¿Qué ¿Es un método conductista entonces? Yo creo que sí, yo creo que en el fondo es mantener ciertos hábitos, mantener ciertas rutinas y que se vaya premiando eso para que el niño se sienta competente, sienta que tiene habilidades y que este malestar no va a mermar sus habilidades, sino que él va a seguir creciendo en habilidades. Si hay algo que entrega el deporte de sobremanera, es la sensación de competitividad, pero competitividad no por ganarle al otro, sino que yo todos los días estoy aprendiendo.
Hoy día mejoré en el básquetbol un lanzamiento, en el tenis un golpe, mejoré en una marca, en patín, mejoré mi marca, en un equipo de hockey mejoramos el trabajo en equipo. ¿Y qué pasa cuando vuelven a la casa y solamente tienen casa? Esa es mi duda. Entonces, un rol de los papás que puede ayudarlos mucho a mejorar la dinámica familiar teniendo niños menos frustrados es precisamente entregarle logros, entregarle la forma y espacio para que los niños tengan logros en la casa y asociarlos a lo que en estos momentos es tema contingente, logros de aseo, logros de hábitos, logros de cuidados, logros de estudio. Y cuando digo logros de estudio, ya no pensar solamente en la nota, sino que a lo mejor pensar en cuánto tiempo puedo leer un libro, cuánto tiempo puedo sentarme a revisar información en internet, cuánto tiempo puedo buscar información con mi celular, no sé, y que también son formas de mejorar en los niños la sensación de estar buscando y aprendiendo. Exactamente. ¿Qué opinan los demás, José? ¿Sí? ¿Aló? Ajá. Perfecto. ¿Aló, José? Sí, ahora te Sí, escucho. ahora sí, perfecto. No falla. Dale nomás, José. Ya, lo que quería comentar era, bueno, lo que hablaba Fernando y Daniel acerca de la importancia de tomar conciencia y quedarse, bueno, en las casas, ¿no es cierto? Yo creo que es súper importante también que los deportistas, sobre todo los están en procesos competitivos y deportistas de alto rendimiento, que también mantengan esta prioridad y que entiendan que no por dejar de practicar el deporte van a ver mermado su rendimiento deportivo. Se puede hacer dinámicas de entrenamiento fuertes, con harta potencia también, en sus propias casas. Ahí también viene el tema de los entrenadores, de cómo tienen la capacidad de adaptarse a nuevos requerimientos, ¿no es cierto? A nuevas dinámicas de entrenamiento que van a tener que ser por lo menos harto tiempo más. O sea, yo no veo que en 1 o 2 semanas esta cuestión calme, sino que podemos estar harto tiempo más en esta misma situación. Y lo otro que quería comentar es lo que habló Daniel en cuanto al tema de la recesión económica, ¿no es cierto? Que claramente va a afectar al deporte en general y más específicamente a deportes como los nuestros, o sea, el patín carrera, el hockey, el artístico, que ya tienen carencias para poder sobrevivir los clubes, ¿no es cierto? Van a tener que ser los dirigentes más ingeniosos aún para poder mantener la cantidad de deportistas una vez que ya podamos volver a cierta normalidad, ¿no es cierto? Los ingresos y pongo en la mesa también qué va a pasar después, el próximo año, cuando tengamos que empezar como país a empezar la construcción y remodelación de varios eventos complejos deportivos pensados para los Juegos Panamericanos 2023. ¿De qué manera esta recesión, que nosotros también vamos a sufrir en nuestro país, va a generar que recursos económicos ya se dejen de derivarse al deporte y se vayan a otros aspectos, quizás con mucha razón, ¿no es cierto? Porque va a haber muchos chilenos que van, como decía Daniel, van a tener crisis económica importante y cómo eso nos va a afectar. O sea, es súper importante entender que al final el deporte es el reflejo de las sociedades. Los países que son potencia a nivel mundial en el deporte, si uno lo mira, también son potencias económicas, potencias de desarrollo económico, de inversión, de ciencia, etcétera, etcétera. O sea, no en vano Estados Unidos y China son los primeros países en la Olimpiada. ¿Cómo eso nos va a repercutir a nosotros? Que veníamos de un Juego Panamericano de Lima, en donde sacamos muchas medallas de oro, la mayor cantidad de medallas de oro en la historia. ¿Cómo eso va a repercutir en las políticas deportivas que el país vaya a realizar, dado una escasez económica que va a sufrir el deporte en general? Es que en ese punto, Cristian,
Sí, en ese punto el deportista que ya está consolidado, está formado, de alguna forma va a insertarse de nuevo en el deporte. El problema se crea en los más niños, que yo siempre hablo de las escuelas y de los niños. De hecho, hoy día lo estábamos planteando en las divisiones menores del club, en el chat de los apoderados, de no pagar la cuota de este mes en el club, porque aparte que no ha habido una buena relación con el club, dado lo que he hablado en programas anteriores, de que nunca toman en cuenta a los niños, los toman en cuenta solamente para el tema de cuotas. Entonces ya hoy día los papás se están oponiendo a pagar la cuota por los problemas económicos que están teniendo, y eso va a repercutir a la larga que probablemente muchos de esos niños no van a volver a practicar este año hockey. Y por eso, vuelvo a decir, el problema se presenta más en las bases que en los deportistas que ya están consolidados, porque el deportista consolidado o que ya está formado de alguna forma va a volver a hacer deporte, pero el niño no, pues el papá va a buscar, si no puede pagar y el club no le da ninguna opción, que es totalmente válido porque el club necesita los recursos, simplemente va a retirar al niño y el niño se va a dedicar a otro deporte. Se daría un círculo vicioso ahí. ¿Qué pasa con los colegios? Ahora los colegios o los apoderados están pensando si llevan, o sea, si siguen pagando el colegio, si los chicos van a estar en casa. Eso Claro. también. Exacto, en los colegios está presentando ese problema porque dicen, claro, el colegio te cobran una anualidad que se prorratean 10 cuotas, pero resulta que el colegio durante 90 días por lo menos que va a durar este encierro, no está gastando en recursos como recursos, agua, luz, insumos de propios de la educación. Ojo ahí. Y están dando trabajo a las casas, donde las casas nosotros tenemos que imprimir, tenemos que gastar en papel, tenemos que gastar en tinta, en tiempo, en hartas cosas que son insumos que a la larga va a costar conseguirlo y son caros. Y el colegio no se está preparando, o muchos colegios preparados para brindar el apoyo de hacer clases en línea, por ejemplo. Fernando, ¿qué opinas tú de eso? No, yo iba a defender un poco los colegios porque en el fondo, claro, se ve que hoy no está gastando en infraestructura, pero los colegios sí tienen que trabajar con los profesores y capacitarlos para que estos puedan seguir en un modelo que en estos momentos probablemente termine con una educación online durante el primer semestre, por lo menos, creo yo. Entonces creo que ojo que los gastos del colegio se mantienen. O sea, no sé si está dejando de gastar, yo me atrevo a decir que al revés, que esto está haciendo... Sus gastos fijos los va a tener siempre. Y la mayoría de los apoderados, en el caso del colegio donde está mi hijo, un colegio particular, entiende eso, pero sí se pide una rebaja por lo menos del arancel, dado que hay estos 3 meses o 30 días que va a durar esto, no van a hacer clases, o sea, hay mucho, y están exigiendo que los papás estén gastando en recursos que no los tenían contemplados, y puede estar que esté pasando en otros colegios igual. Entonces eso es lo que se está pidiendo, ¿no? En ningún momento en el caso del colegio se está diciendo no pagar, sino que por lo menos tener una rebaja del arancel. Bueno, eso también está sucediendo con lo que decía Daniel, el detalle de la gente que tiene que salir a trabajar, porque no puede quedarse en la casa. Tiene que los que somos independientes. Sí. Claro. Tiene que generar un tipo de ingreso y tiene que salir obligatoriamente. Insisto, la situación económica es súper compleja porque en el fondo aquí no hay ningún ganador. Lo que está pasando no hay alguien que quiera que esté ganando con esto en términos económicos. O sea, todos en estos momentos, desde las instituciones más grandes para abajo hasta aquellos que trabajamos de manera independiente, estamos pagando una situación súper crítica. Y es ahí donde la solidaridad va a ser la principal forma de salir adelante. Y ahí viene solidaridad de parte de todos. Y en ese sentido, claro, muy bien lo plantea. Disculpa, ¿tu nombre? Daniel. Sergio.
No, O- Sergio. No, Sergio. Ah, ok. Sí, se integró recién. Cristian, Muy bien, No era Cristian, Sergio, no era Cristian, Sergio. sí. muy bien lo Cristian. plantea Sergio en el fondo que... No, ¿Cristian? Cristian, el que Cristian. habló último fue Cristian. Cristian, sí. Sí, Cristian, muy bien lo plantea Cristian en el fondo que hay que organizar hay que organizar los gastos. Yo siento que efectivamente a nadie lo pilló esto preparado. Yo creo que ni los colegios, ni los apoderados, nadie estaba preparado para esto. Y siento que en esa reorganización de gastos la solidaridad es fundamental. Y eso es, la solidaridad parte por casa, parte por las pequeñas revoluciones como esto que está haciendo Daniel de este claustramiento voluntario, por ejemplo. Esa es una forma de solidaridad. Entonces, poder transformar el discurso que es negativo, que es duro, que es crítico, porque no vamos a negar lo mal que lo estamos pasando, poder transformarlo en un discurso de una oportunidad de mostrar solidaridad, una oportunidad de mostrar que podemos salir adelante, eso hace que los niños se sientan mucho más competentes, se sientan mucho más... vean esto como una oportunidad. Siento que es importantísimo que esto, a pesar de lo crítico, ponga en evidencia la resiliencia que se aprende en el deporte. Una vez lo dijimos cuando tuve el programa anterior, que en el deporte el primero es el único que gana porque el segundo es el mejor perdedor y el segundo para abajo todos perdieron. Entonces el deporte enseña resiliencia. Entonces, si somos capaces de trabajar esa resiliencia propia del deporte y proyectarla a la casa, proyectarla al discurso que tenemos que tener diariamente, va a ser una oportunidad de mejora súper grande, un reinventarnos. Y va a costar dolor, sangre, dinero, muchas cosas. De hecho, precisamente por lo mismo, vamos a tener que ver cómo replantearse los grandes eventos deportivos. Los grandes eventos deportivos tampoco los podemos dejar de lado porque los grandes eventos son canalizadores culturales. O sea, los grandes eventos deportivos, las Olimpiadas, partamos con eso, surgieron como en la antigua Grecia como un espacio de esparcimiento de las Fuerzas Armadas. No sé si consigo explicarme con esto, pero en el fondo era un espectáculo, eran pruebas que tenían en Monte del Olimpo, en el fondo, tenían estas pruebas con las que ellos podían mostrar lo competente que eran las distintas polis. Entonces, en el fondo, siempre ha sido el deporte un canalizador cultural, un canalizador de energía, de ganas, y muy bien lo decían también antes cuando decían que el deporte muestra cómo es la cultura. Entonces, también no podemos dejar de lado el deporte de espectáculo, el deporte de competencia pública, ya no lo podemos dejar de lado y tenemos que buscar de manera creativa la forma que eso se mantenga lo antes posible, porque hoy necesitamos espacios en los cuales poder sentirnos alegres, en los cuales poder sentirnos contentos. Estamos escuchando todo el día que hay más muertos, estamos escuchando todo el día que las medidas no están alcanzando, que hay que incluso medidas tan críticas como tener que elegir y seleccionar a quién va a morir y quién no, que antiguamente era de película, que era de videojuego para los niños. Entonces, si tenemos ese discurso tan negativo, poder traspasarlo a algo a través del deporte, algo más positivo, a través del espectáculo, a través de la formación deportiva y a través del aprendizaje de hábitos y rutinas a partir del deporte. Creo que es fundamental. Daniel. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Lo único sí que yo me pregunto es cómo hacerlo, porque si tú te pones a pensar, yo lo veo así como una familia que está pasándolo mal. Yo mi ingreso lo voy a ocupar en mis prioridades básicas. Entonces es muy probable que postergue el deporte para un niño. Ya. Ahora, yo puedo postergarlo un mes, si esto no es tan largo, pero si esto se alarga, la postergación del deporte, sobre todo cuando hay que pagar algo, ¿cierto? Se puede prolongar bastante. ¿Y ahí qué pasa con la institución deportiva? ¿Qué pasa con ellos? Porque ellos seguramente se financian de alguna forma, pero si ahora el país tiene otras prioridades, ya como suplir las necesidades básicas,
Aunque, claro, uno puede decir que el deporte también no es necesidad básica. Sí, probablemente, pero no es de subsistencia. Por lo tanto, si uno tiene que suplir las necesidades básicas de subsistencia, es muy poco probable que se dediquen recursos para el deporte, por ejemplo. Y ahí es donde uno dice, bueno, y lo que decía Fernando es extremadamente importante. ¿Cómo lo logramos en un país donde no va a tener recursos para eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué compromiso tenemos nosotros como sociedad y que no podamos depender tanto de los ingresos para poder seguir funcionando con el deporte? Qué difícil, qué complejo lo veo. Es súper complejo, no es fácil, pero por ejemplo, esto mismo, el show de los Muppets, es una iniciativa que no tiene ningún financiamiento, ningún fin de lucro, ningún financiamiento, y es súper creativo. O sea, de hecho, esto mismo que estamos haciendo ahora de una videoconferencia entre 1, 2, 3, 4, entre 6 personas, 7 personas, para poder hacer un programa, es creatividad pura. Bueno, y la misma plataforma se podría ocupar, esta misma plataforma se podría utilizar para buscar ideas de cómo seguir reactivando el deporte. Porque no sé si nosotros seamos los que tengamos la palabra, pero sí podemos incentivar también la participación del público, que nos den ideas también por medio del WhatsApp, no sé, para poder proponer ciertas estrategias para seguir con el deporte en un momento tan crítico como este, por ejemplo, no sé. Sí, pero ahí te apoyo un poco, Daniel, o te acoto en algo, que van a tener que ser los clubes también, que van a tener que apretarse un poco el cinturón y contribuir también en ayudar a aquellos apoderados que no puedan pagar toda la cuota. Un ejemplo en el caso del fútbol, te pongo, hablemos de Colo-Colo. Colo-Colo restringió la contratación del nuevo entrenador por ahora, no hacer trabajos que iban a hacer en el estadio y otras cosas más para a lo mejor contribuir en sus divisiones menores. Yo creo que el club caro para las series adultas, a lo mejor conversar con ese entrenador, negociar su sueldo para que a lo mejor si el entrenador acepta bajar su sueldo, esa plata pueda contribuir a ayudar a un niño. Y por eso yo siempre digo que el gran recurso de los clubes son los niños, no son los adultos, no son los jugadores que ya están formados ya. Y ese es el gran error que cometen los clubes, que no se fijan en las divisiones inferiores. Siempre hacen el mayor gasto en las divisiones superiores, y las divisiones inferiores, que son las que pagan todas las cuotas, es la que menos trabajo aporta. El semillero lo aportan muy poco los clubes, y esa es una falla en general de todo el deporte en Chile, a diferencia de otros países, que en otros países se dedican, se comprometen con el deporte infantil, con los niños. Yo creo que lo que tú dices es bastante cierto, Cristian, porque el compromiso del club es fundamental en que ellos se hagan cargo de bajar costos. Si tú te pones a pensar hoy día las aerolíneas, ¿qué propusieron ellos? Y no solamente ellas, muchas empresas, que se bajaran los sueldos de los trabajadores, ¿ya? Porque si no lo hacen, esa empresa no es viable y simplemente quiebra y quedan desempleados. Entonces, esa es la parada. O bajamos los sueldos o esto quiebra y quedamos con desempleo. Bueno, algo parecido se puede extrapolar en los clubes. Si nosotros no damos las facilidades, esto se va a acabar. No vamos a poder financiar este deporte. Entonces, ¿cuál es el rol del club? ¿Cómo podemos hacer nosotros para facilitar esto? Y también, como tú dices, los árbitros, o sea, con compromiso de todos, porque si no lo hacen, ahí perdemos todo. Los árbitros quedan sin pega, el club se va a cerrar. Entonces ahí hay que buscar mecanismos de ajuste los cuales estén involucrados todos los participantes. Yo creo que es la única forma que realmente podamos seguir con esto. Oye, bueno, respecto al tema del quedarse en casa y todo lo que hemos hablado ahora, algunos resentidos publicaron que los 33, los mineros, ¿se acuerdan ustedes? Que habían aguantado 70 días en la mina cuando estaban atrapados, lo habían resistido porque estaban sin sus señoras. ¿Será eso cierto o no?
Dale. No. A propósito del chiste de los mineros, que contó recién nuestro animador, de cómo aguantaron 70 días, de gracias a que aguantaron 70 días, gracias a estar sin su señora. Yo siento que, oye, efectivamente, la dinámica familiar, y lo contaba Daniel, Sí. va a cambiar mucho. Sí. Va a cambiar mucho, va a cambiar la dinámica familiar desde las prioridades, va a cambiar desde los gastos, va a cambiar desde los lujos que nos demos o no, desde las inversiones que hagamos, y por lo mismo también debería cambiar quizás hasta prestar atención un poquito a procesos por sobre resultados, porque hoy los resultados van a ser catastróficos en todas las áreas, van a ser catastróficos económicamente, van a ser catastróficos socialmente, y quizás ponernos a pensar en los procesos. ¿Qué es pensar en los procesos? ¿Cómo generar en los niños logros que no tengan que ver con un resultado cuantitativo, sino que tengan que ver con un desarrollo de habilidades? ¿Ya? Cómo generar en los niños eso va a hacer que la dinámica familiar cambie también hacia volver a mirarnos de una manera mucho más empática. Yo siento que eso también es una de las oportunidades que tiene todo lo que estamos pasando, que es enseñarle a los niños a mirarse de manera más empática, enseñar a mirar al vecino, enseñarle a mirar a los compañeros de deporte, al que está afuera trabajando porque no puede dejar de trabajar. Siento que ahí también hay un tema, volcar de nuevo la mirada hacia la empatía, hacia el desarrollo de habilidades, va a hacer que los niños, que son el semillero de los grandes equipos, aprendan de todo este proceso. Y ahí la labor del entrenador también es súper importante en relación con los papás, porque si puede haber un discurso entre los papás y el entrenador en el cual hablemos más o menos de las mismas habilidades, probablemente va a hacer que al niño le entre de mejor forma cómo poder mejorar habilidades en la casa. ¿Cómo lo has hecho tú, José, por ejemplo, como entrenador, con tus alumnos? Bueno, tengo dos grupos, ¿no es cierto? Tengo un grupo más pro, que niñas que ya están integrando selección y han tenido competencia internacional importante. Y también tengo la escuela, que ahí tengo distintas edades, ¿no es cierto? Chiquititas de 3, 4 años hasta personas ya más grandes, sobre 30, ¿no es cierto? Apoderados muchas veces que se han puesto por primera vez patines. Y la orientación es súper distinta, por el deportista de alto rendimiento, el que está pensando en un campeonato del mundo en septiembre, está como con la ansiedad de no estoy patinando. Si no estoy patinando, estoy perdiendo mi rendimiento. Entonces ahí, en conjunto a sus psicólogos deportivos respectivos, ¿no es cierto?, tenemos que hacer entenderle al deportista, al joven en este caso, que a la edad que tienen, de repente 15, 16 años, uno diría, hoy maestría deportiva, difícil, no, pero en algunos deportes la iniciación es tan temprana que se ve en la gimnasia, por ejemplo, parten a los 4 años y a los 15, 16, 17 años son campeones olímpicos. En el patín también pasa que chicos que empezaron a los 4 años, a los 15, 16 años, si no patinas por 2, 3 meses, no se te va a olvidar patinar. En ningún deporte va a pasar eso. Lo que sí, puedes perder ciertas condiciones motrices más especiales, y eso se puede trabajar con algunos, tratando de hacer la simulación lo más posible al patinaje, ¿no es cierto? En patín existen tablas de deslizamiento, ejercicios en zapatillas, coordinativos, etcétera, etcétera. Pero básicamente con el deportista de alto rendimiento el aspecto psicológico es fundamental, porque viene un poco la desesperación o vienen los miedos, los fantasmas que comentaba Fernando acerca de qué es lo que está haciendo mi contrincante. A falta de objetivo. De repente sube un colombiano, claro, de repente ve un colombiano que compite contigo que salió a patinar en Colombia y yo acá no puedo salir a patinar. Entonces, oye, en otro país están patinando versus acá. Y eso pasa un poco con los chicos más pro. En cambio, en la escuela, lo que yo he tratado de hacer es entrenamiento un poco más lúdico,
básicamente preparación física y también trabajo un poquito de coordinación en patines, o sea, en trabajos físicos coordinativos para el patín, en donde busco un poco que los chicos se vayan grabando, me muestren los videos, que vean que existe la interacción todavía, a pesar de que está la distancia y de que a lo mejor no todos tienen la opción de hacer entrenamiento o grabados o a través de plataformas en donde nos podamos ver al mismo tiempo como lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Coordinar 30 personas que estén todas al mismo tiempo viendo una presentación o viendo ejercicios es difícil. Entonces, lo que yo he hecho con la escuela es entregar planes diferenciados y tener diálogos constantes con los papás y los chicos para comentar cómo se van sintiendo, cómo lo han pasado. En general ha funcionado bien estas 2 semanas casi, ¿no es cierto? Pero claro, ya después cuando, no sé, un mes y medio, ahí es donde yo creo que se viene la complejidad. Ahora no va mucho tiempo, ¿ya? Así que por el momento es como, no es tan estresante. Yo creo que el tema va a ser 1 mes y medio, 2 meses más, si es que estamos en esta misma situación. ¿Cómo hacemos para ir abordándolo cada vez? Y ahí viene como mi desafío como entrenador de escuela, de poder generar rutinas de ejercicios, de entrenamientos dinámicos, porque el chico lo que está haciendo o entrena conmigo para patinar, no para estar haciendo ejercicio en la casa, o ejercicios que no tienen nada que ver con estar arriba de los patines. Yo creo que pasa lo mismo en el hockey. O sea, que juega hockey quiere disparar al arco, ¿no es cierto? Y acá a lo mejor, seguramente el hockey también pueden tener en su casa arcos chiquititos y jugar, no sé, hacer dominio con la bocha, pero no es lo mismo que estar sobre los patines. Entonces ahí es donde los entrenadores tenemos que ser súper ingeniosos, lograr motivar a nuestros chicos y hacerle entender que esto es una realidad que no la controlamos ni ellos ni nosotros, pero que sí la podemos ser súper abordable si tenemos las ganas y si entendemos que esto es un proceso que va a pasar, que no va a ser para siempre. Entonces, y que cada día que pasa, cada día un día menor. Ok, oye, vamos chicos, vamos a ir a la pausa y volvemos al último bloque para terminar el programa que va a salir mañana, así que vamos chicos y volvemos a la última pausa. Vamos, Sergio. Ya, estamos al aire, entonces vamos con José y de ahí Fernando. Sí, empiezo nomás. Ahora. Vale, José, resume nomás, José, lo que dijiste. Resumiendo un poco lo que comenté anterior con los chicos más pro que genero entrenamiento, lo más difícil de este tiempo ha sido controlar un poco la ansiedad que tienen de volver a patinar prontamente y de tener esa sensación de que si no están patinando están empeorando su rendimiento. Entonces ahí es el apoyo psicológico con el cual muchos de ellos tienen distintas ayudas externas, ¿no es cierto? Y lo que yo puedo conversar con ellos y el resto de su equipo técnico es comentarle que a pesar de que no estén patinando, podemos hacer ejercicio y actividad física que compensen el no a realizar su deporte, ¿ya? Y en el caso de los chicos que hago en la escuela, por el momento no he tenido mayores dificultades,
porque los chicos igual han encontrado, como son niños más chiquititos, 5, 7, 10, 15 años, y están en periodo formativo, han encontrado incluso entretenidas las clases a través de grabaciones, porque yo también lo hago con ellos, entonces ellos después van mostrando, van subiendo a nuestro WhatsApp, van subiendo sus videos de cómo van entrenando, entonces por el momento no ha sido un tema difícil de abordar. Lo que yo sí veo es que si esto se prolonga por mucho tiempo más, claramente requiere de un esfuerzo mayor por parte mía de generar dinámicas incluso más participativas de las que tengo ahora, y secuencias de ejercicio y de entrenamiento distintos, dado que no están patinando, están haciendo solamente actividad física y lo que ellos quieren hacer es patinar. Entonces, por ese punto de vista, por el momento no he tenido grandes problemas en la escuela, pero bueno, hay que ver cómo se va presentando todo. Yo creo que eso es lo más importante. Ok. Fernando. Sí, yo ahí quería aportar con dos cosas que son herramientas súper concretas para trabajar con gente de alto rendimiento y con deportistas recreativos. Si al deportista le interesa y al entrenador también, buscar información sobre la visualización es una buena herramienta para poder emular en algo la realidad deportiva, ¿ya? Sí, eso, Fernando, con mi grupo pro, sobre todo con los que son velocistas más que los fondistas, realiza mucho lo que es la visualización, sobre todo para el tema de las salidas y eso, pero igual siempre de hecho el velocista lo tiene más, creo yo, más que un fondista. El velocista siempre tiene la sensación, y creo yo que es más competitivo de repente, por lo menos en patín carrera el velocista es más adrenalínico, de hecho tiene una posibilidad, un velocista es 10 segundos y se acabó, cambio un fondista tiene más tiempo, entonces en ese sentido la ansiedad, siento yo, en lo que he visto en los velocistas se nota más que en mi grupo de fondo. Los fondistas como que hacen su entrenamiento largo, pero el velocista como que está ahí más intenso. Y sí trabajamos la visualización que tú comentas, y de hecho es sumamente efectiva. Yo también cuando era deportista también la ocupé y me servía mucho. Sí. Oye, disculpa mi ignorancia, pero ¿a qué se refieren con visualización? Por ejemplo, para ponerte un caso, bueno, lo puedo explicar mucho mejor Fernando. No, pero explícalo, si lo viste, continúa con la idea. En el punto del patinaje, o expresarlo en un deporte que tú conozcas más, quizá el fútbol. No sé, el futbolista cuando va a tirar un penal, por ejemplo. O antes, cuando tira un penal tiene una sensación. No sé, hizo un gol de penal, la tiró, no sé, Argentina en el Mundial de Fútbol. Esa sensación con la cual se quedó el deportista cuando tiró ese penal, la idea es buscar replicar el gesto técnico y la sensación que evocó ese momento. Entonces, cuando tú no estás tirando penales, pero sabes que tienes que tirar un penal el fin de semana, la idea no solamente es practicarlo en la cancha, sino que también mentalmente, sino que tengas toda la postura, la sensación, verte hacer el movimiento. Y en el patín hacemos lo mismo, las pruebas de velocidad, a lo mejor que tiene la salida de tacos, no sé, de 100 metros planos, por ejemplo, el atleta hace todos los pasos y movimientos en su mente. Se visualiza haciéndolos, la sensación se visualiza saliendo de los tacos, los primeros metros, etcétera, la sensación. La idea es tenerla la mayor cantidad de emociones y sensaciones lo más parecida posible al momento que tú ganaste. La idea, o incluso tú puedes mejorar una salida mala a través de visualización también. Pero mentalmente. ¿Ah? Pero tú lo haces mentalmente, te imaginas eso, y eso tiene un efecto positivo cuando tú lo haces en terreno, digamos. Reiterativamente. De hecho, yo tengo una deportista que de repente me pasa que no hacemos salidas de taco, y hay veces que pasan, no sé, un mes y no hemos hecho salidas, sale y no le funciona. Y se empieza a frustrar, se frustra, y yo le digo, mira, son puros pajaritos que tienes en tu mente, y empieza a visualizarlo. Digo, visualiza todos los gestos técnicos, date unos 5 minutos, respira profundo, visualiza, hace la primera salida y le sale perfecto. Entonces, los mismos chicos, como son chicos, todavía no lo tienen tan asimilado, tienen 15, 16 años, pero eso uno lo empieza a visualizar, y ya en el deporte de alto rendimiento, ya los atletas de elite ya lo tienen súper claro al momento de competir, cuál es la sensación con la cual se sienten más cómodos a competir. Algunos son más conversadores, otros más callados,
otros necesitan un espacio, estar aislados, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver, y bueno, el ámbito de Fernando, ahí yo me alargué un poco, pero Fernando nos puede comentar mucho más. Mira, la visualización utiliza el concepto de la imagen, ya, pero le agrega también otras sensaciones, como puede ser las sensaciones kinestésicas, como puede ser también sonidos, como puede ser incluso también olores, ¿ya? Y se mezcla todo esto en una recreación lo más fidedigna posible de una ejecución deportiva. ¿Solamente ¿Ya? se aplica al Entonces, deporte? no. Es algo general? Ah, ya. Ok. Lo puedes aplicar a toma de la cualquier meditación. cosa en realidad. Ya. Se Ya, ok. deriva de la meditación. Ya. Ya esto viene, tomamos ciertas herramientas que son propias de la meditación, que tienen que ver con el centramiento, con las respiraciones, etcétera, y a partir de eso se ve cuáles son los sentidos más característicos en la imagen de cada uno. Por ejemplo, hay gente que es más arraigada a los olores, hay gente que es más arraigada a las imágenes. Los hombres, por ejemplo, en general somos mucho más de imágenes que las mujeres mucho más de olores y sensaciones que los hombres. Entonces, con esos sentidos se reconstruye la realidad deportiva, que también se puede dar de otra forma súper sencilla, se puede dar con otras cosas. Se puede hacer, por ejemplo, con un recorrido en la casa, se puede hacer cuando uno se imagina manejando hacia un lugar, no sé, imagínense de aquí a la casa de los papás, manejando su casa a la casa de los papás, ¿ya? Entonces reconstruyen todo el trayecto y tratar de reconstruirlo de la manera más fidedigna y real posible, con la imaginación, que es en el fondo qué temperatura había en el ambiente, qué sonidos estaban sonando en ese momento, valga la redundancia, cómo estaba vestido, y empiezo a reconstruir una realidad. Inicialmente, la visualización comienza con reconstruir realidades que yo ya he vivido, que son en el fondo recuerdos. Pero cuando la persona y el deportista maneja la visualización, puede incluso llegar a crear nuevas cosas a partir de la visualización. En el fondo, puedo crear movimientos que yo no he hecho, primero en la imaginación, para que después la ejecución sea más fácil y el cuerpo tenga mejor memoria de ese movimiento nuevo. ¿Me explico, no? Sí, Sí. te entiendo, pero ahí, o sea que el que yo practique eso mentalmente tiene un efecto futuro en mi rendimiento. Entonces, Daniel, una consulta. Sí. Espera, Fernando. Está demostrado científicamente que las personas que piensan en una acción, en vez de hacerla, se activan las mismas partes cerebrales en el cerebro. Si lo estás pensando o si lo estás haciendo. No sé si me lo puede... Sí. Sí, mira. No. Eso tiene que ver... No es así. No. No, sí, es un muy buen aporte el que está haciendo, porque en el fondo mente y cuerpo no están separados, entonces la imagen puede ser tan real que puede engañar a mi cuerpo. De hecho, se utiliza incluso para relajar ciertas partes del cuerpo producto de tensiones. O incluso en rehabilitación kinésica se utiliza para el famoso miembro fantasma. ¿No se han escuchado hablar de eso? No. Cuando un deportista no tiene, por ejemplo, un brazo, entonces se pone un espejo el dolor y la imagen de que la persona está en el espejo moviendo la mano para, por ejemplo, esta es la mano que está funcionando y la otra es la que no está. Ponemos un espejo acá al medio y hacemos que la persona mire, y la imagen de que la mano contraria se está relajando va a hacer que ese dolor del miembro fantasma, del miembro que no está, se relaje y pase. Y es porque la imagen activa zonas cerebrales específicas, zonas de la corteza, que permite que el día de mañana la ejecución sea mucho más fácil. Oye, entonces, perdón. Te voy a poner un ejemplo súper básico, y es un video que ustedes pueden encontrar en YouTube sobre qué es lo que es y cómo funciona la visualización. Si quieren, después les mando el link para que lo pongan en la publicación de este ¿Ya? Que es Fernando Alonso. Fernando Alonso es multicampeón mundial de Fórmula 1, y a él se le hace una apuesta de si él podía
a través de la visualización, recordar toda la vuelta que dio al circuito. Y podía llegar a hacer una vuelta en el mismo tiempo de lo que se demoró en la realidad. Y le pasan un volante y se hace la visualización. ¿Ya? El tipo empieza, desde que comienza la carrera, empieza él a manejar tiempos, ruidos, cómo dobla, cómo se mueve, y empieza a hacer toda la visualización, que curiosamente en el video termina en el mismo tiempo que lo que efectivamente duró su carrera. Entonces, en el fondo, él ensayó mentalmente la carrera tanto y conoce tan bien el circuito que a la hora de tomar decisiones, la decisión es mucho más rápida. Entonces, la visualización es una tremenda herramienta para los deportistas para poder trabajar ejecuciones deportivas que hoy en la práctica no podemos hacer. Oye, porque se ensaya. Me gustaría hacerte un par de... Mira, sé que tienes una segunda cosa que contar. La primera es la visualización. Y tiene una segunda. Pero antes que pase la segunda, te quería hacer una pregunta puntual sobre la visualización. ¿Cómo podríamos usarlo ahora para los niños que están encerrados y con pocas posibilidades de desarrollar deporte, con el estrés familiar, con el ambiente negativo, si tú quieres, que lo queremos transformar en algo positivo para que el niño tenga menos impacto, crearle confianza, que no, como ¿te acuerdas de esa película La vida es bella? Como el papá... ¿Ya? Tal cual, ya. Claro, entonces, ¿cómo podemos usar la visualización como para generar ese tipo de La vida es bella? Ya, a ver, la visualización, cuando requiere un buen manejo y un buen conocimiento del deportista, eso es súper importante. En el fondo, aquí el entrenador y los papás tienen una función fundamental, y es saber qué le hace más sentido al deportista. Si yo construyo una visualización en la cual, por ejemplo, yo trabajo en primera persona, como si yo estuviera haciendo la ejecución deportiva, y al niño las imágenes se las imagina en tercera persona, la visualización no le va a hacer sentido. ¿Me explico, no? O sea, él tiene que ser el protagonista de la visualización. Depende, él es el protagonista, exacto, él es parte de. Y ojalá sea en primera persona. Entonces ahí viene en el fondo el diálogo entre padres y deportistas. Perdón, padres y entrenadores. Porque el entrenador va a entregar qué es lo que se hace técnicamente y tácticamente, y el padre puede entregar cuáles son los sentidos y cómo se cuenta la historia, cómo se redacta un texto para que le haga sentido al niño. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, estoy pensando en una carrera de 10 segundos en patín. ¿Ya? El entrenador puede describir toda la técnica y la táctica que se va a utilizar para esa carrera. ¿Ya? Pero nadie mejor que el papá conoce cuál es el lenguaje con el cual eso se le va a decir al niño y que le haga sentido. Papá, mamá. ¿Me explico, no? Sí. Entonces, ahí viene un trabajo conjunto importante, y es que los entrenadores creen visualizaciones, creen primero estas imágenes, estas historias, y en este caso, ¿cuánto debería durar la historia? Tírate 30, 40 segundos, debe durar esta historia, y que el papá se la vaya contando al niño para que él se imagine teniendo ese rendimiento deportivo. ¿Me explico, no? Sí. Y esto puede llegar incluso a niveles tan grandes como en deportistas de alto rendimiento, de élite, deportistas que recrean todo un partido o todo un encuentro deportivo en el mismo tiempo que lo van a hacer. O sea, por ejemplo, se hablaba que mucho tiempo Pete Sampras, como tenista, fue número 1 del mundo en algún momento, y uno de los mejores jugadores de la historia. Él hacía ejercicios de imaginería que duraban entre 1 hora y media, 2 horas, porque él se imaginaba todo el partido. Mira, qué interesante. Y en el fondo consiguen ser casi una meditación. Entonces sería súper interesante poder generar con los entrenadores esta capacidad, estas historias de qué es lo que el entrenador quiere con los niños. Y esas historias pasárselas a los papás para que los papás
se la cuenten a los niños después de un proceso de respiración, cierren los ojos, imaginémonos esta historia, y se la cuenten en el lenguaje que es adecuado para el niño. Y esto podría ayudar entonces a la contingencia que estamos viviendo, porque eso yo lo veo como aplicado a cancha, cuando un deportista va a practicar o se va a enfrentar a una actividad deportiva, pero ahora que están encerrados, ¿cómo se podría entonces llevar eso a la práctica, digamos? Es que se puede hacer recordando entrenamiento. Yeah. Recordando trabajos que hicieron con el entrenador. No sé si la primera parte podría hacer eso. Y es una forma, digamos, pasiva también de mantenerlo activo. Exacto. O sea, sigue activo mentalmente, aunque esté pasivo físicamente. Exacto. Entonces, entonces, uno podría compatibilizar con los niños un trabajo físico y que emule lo mejor que se pueda en la casa la condición de ejecución deportiva, pero que posterior a eso se haga una imaginería para que el niño cierre el entrenamiento con eso. Entonces va a quedar con la sensación de que lo que hizo físico le va a servir en el rendimiento deportivo, en la ejecución deportiva. Entonces me explico. Entonces, esa es una herramienta, insisto, busquen en YouTube Fernando Alonso visualización. Búsquenlo en YouTube y van a ver, ahí hay un ejercicio de visualización perfecto. ¿Ya? Búsquenlo en YouTube así y van a encontrar un ejercicio de visualización perfecto que dura 2 minutos 40. Fernando Alonso, lo voy a buscar al tiro, fíjate. Sí, es bien interesante. Y después se pueden buscar visualizaciones de kiosco, que a veces no solamente son visualizaciones propias del deporte, sino que a veces son de ciertas circunstancias vitales y cómo las resolvería el niño. Puede servir también para otras cosas, por ejemplo, cómo resuelve un conflicto. Y ayudan también a calmar las emociones del niño en ese sentido. Entonces, la visualización es una de las herramientas que creo yo es súper importante trabajar en estos momentos de crisis. Perfecto. Y una segunda, que me parece súper interesante también trabajar, es utilizar las películas. Utilizar videos y películas que mantengan a los niños motivados. Las películas son súper motivantes, están hechas para generar una motivación, están hechas para generar interés, ¿ya? Entonces, si podemos ir alternando el uso de películas con videos de rendimientos deportivos reales, no porque la película muestra en 1 hora y media una historia que a lo mejor dura años, pero podemos ir alternando entre los chicos juegos de películas que generen una sensación emocional y luego una ejecución deportiva, videos de ejecuciones técnicas, videos de carrera, videos de competencia, videos de formación, empezar a jugar con eso, va a hacer que los niños también estimulen desde la imagen, pero ya no la imagen que crea uno, sino que desde la imagen externa, estimular también el buen rendimiento posterior y mantener alta la motivación. Sabes que tienes mucha razón. Yo me acuerdo, tengo un primo que vio una película justamente que era de hockey en hielo y quedó tan impresionado, así, oye, qué espectacular y que ganas de hacer así, que se metió a hockey en ruedas y se esforzaba porque quería hacer quería repetir la experiencia, así que tiene bastante sentido lo que tú dices, porque yo lo vi con mi primo. Sí, entonces, utilizar en los entrenadores también sería súper bueno que vayan viendo qué películas hacen sentido con los objetivos que están buscando como entrenador. Por ejemplo, lo que estás hablando, hay una película de Mighty Ducks, una cosa así, es una película de un equipo de hockey patín junior, hockey, no es patín, perdón, es sobre hielo. El de los Ducks, ¿o no? El de los Ducks, exacto. ¿Ya? Que puede ser una súper buena película para mostrar un poquitito la evolución de un equipo, y si podemos alternar esa película con algún video técnico, puede ser súper útil para que el niño mantenga su motivación alta. Entonces, el uso de películas y el uso de la imaginería. Y controlado. Y ojo, no es mostrar la película y dejar solamente que vea la película, pero luego haya una conversación después con el niño de qué pasó con esa película. O sea,
a ver, ¿qué hizo el protagonista? ¿Qué hizo el antagonista? ¿Con cualquier personaje te gusta más? ¿Qué hubiese pasado si? Cámbiale el final. Y empezar a hablar con los niños para que los niños vayan manejando las películas de distintas formas, va a hacer que el niño también se empiece a interiorizar en este clima motivacional que genera la película. Hay una película muy buena que te la recomiendo, se llama El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico, ya. El Guerrero Pacífico. Peaceful Warrior. Todas estas películas funcionan con el lenguaje del camino del héroe. Por eso uno se siente identificado y uno está con el personaje y se alegra del desenlace. Y eso es una cosa que la industria cinematográfica lo aplica para todo. Ya, sabes que lo acabo de encontrar. Ya, gracias por el dato, lo voy a ver. Oye, ¿sabes qué? Lo otro también, chicos, no sé si ustedes se acuerdan la película El pianista, cuando el protagonista, después de haber estado arrancando mucho rato y estar escondido en una parte de una casa antigua, tenía tantos deseos de tocar, visualizaba tocando el piano, como tocaba cuando lo pilló después el militar, después de haber estado sin tocar piano no sé cuánto tiempo, fue y se enfrentó al instrumento y tocó que él tenía en su cabeza, porque se imaginaba que estaba tocando, pero ya lo tenía visualizada la obra completa, una pieza me acuerdo que era de Mozart. Ahí hay un ejemplo claro también de visualización. Y en la música, yo como soy músico, se aplica mucho eso a los instrumentistas, que tú ya después tú no miras el diapasón, en el caso del guitarrista, no miras el diapasón de su instrumento, la guitarra, sino que tú ya te imaginas las cuerdas donde están, los espacios y todo, solamente tú haces el gesto técnico, entre comillas, y mueves sin mirar, no es necesario que estés mirando tanto el diapasón. Al pianista, en el caso de la película, pasa exactamente lo mismo. Así que yo creo que también se aplica el mismo principio, ¿no, Fernando? Hiciste precisamente la contraparte entre una película, que la película muestra algo que en sí no es real, digo, en sí no es real porque la película es ficción, sí. Pero eso después que va a generar una motivación alta por saber qué es eso, consigo contrastarlo, por ejemplo, mostrar esto que en la realidad, videos deportivos en los que de verdad eso se ha aplicado, ¿no? Claro. Voy a conseguir que el niño se meta un poquito más. Por ejemplo, súper bueno el ejercicio de mostrar esa película, mostrar esta escena del tenista y alternarlo después en otro momento con esta escena de Fernando Alonso haciendo una visualización real de 2 minutos y medio conduciendo Fórmula 1. Y después construir una tercera que sea una construcción del entrenador sobre una ejecución deportiva. O pedirle al mismo niño que recuerde y escriba cómo vivió su mejor ejecución deportiva, cuándo se sintió feliz en el deporte. Cuando se descríbelo, entonces él lo describe y con el entrenador lo van transformando en una historia. Entonces después se rememora y se crea toda la realidad a partir de esa historia. Y después se puede ahí establecer cambios, por ejemplo, ya ahora podemos mejorar esto, podemos mejorar esto también. Y se van introduciendo pequeños cambios que después sirvan a la ejecución técnica. Lo que contaba la otra vez José, cuando nos llevó a la deportista, una niña muy joven, que era una futura campeona mundial, contaba José, ¿cómo se llamaba José? Camila. La Camila. Y donde tú le enseñabas lo que era ya técnica, como salir, usar más los talones, no me acuerdo. ¿Tú contaste algo de eso cuando la tuvimos como invitada? Sí, bueno, es básicamente un poco lo que habla Fernando, ¿no es cierto? Que a los chicos de a poco hay que empezar a orientarlo, y aparte que ella tiene un psicólogo deportivo que está en las competencias, tiene sesiones y que le va un poco orientando y adentrando en todo lo que son disposiciones, técnicas como la de visualización, técnicas de relajación. De repente muchos de la noche anterior de una competencia importante, están súper ansiosos, no pueden dormir, cómo hacer para relajarse, dormirse temprano, etc. Entonces, sí, pues, todo eso, a medida que los chicos van creciendo y van desarrollándose en el deporte, tienen que ir de la mano con el desarrollo físico, ¿no es cierto?, mental también, y nutricional y todas las herramientas, porque para llegar a ser un deportista de élite, no solo basta con estar bien físicamente, sino que tienes que comer bien, tienes que tener una
una disposición distinta, tienes que estar tienes que estar despejado mentalmente, no puedes estar temeroso, indeciso, etcétera. Entonces todo eso los chicos lo van aprendiendo de muy chiquitito. Por lo menos en el patín a mí me ha tocado que ya se está haciendo como súper masivo. Antes, hace 20 años atrás, la técnica de visualización la manejaba súper poca gente. Hoy en día yo creo que ya, y Fernando lo puede comentar, es mucho más la gente que lo busca realizar, o hay más conocimiento. Antes había muy pocos psicólogos deportivos, creo que siguen siendo poquitos, pero está como, por lo menos la palabra de visualización es más conocida, creo yo, ahora que hace 20 años atrás. Lo puedo buscar como visualización o como imaginería. Cualquiera de los dos, va a haber mucha información en internet a partir de eso, visualización o imaginería. Así es. Hoy, chicos, el programa ha estado interesante. Algo que quieran aportar cada uno ya para ir cerrando el programa. Y bueno, dejarlos cordialmente invitados también a Fernando, a Daniel, pues yo creo que esta cuarentena va a seguir la próxima semana. El tema está muy interesante, la verdad que es apasionante cómo se aplica la ciencia, que es la psicología, al deporte, y cómo se pueden ir obteniendo muchos mejores resultados, y cómo se puede aplicar ahora la contingencia que estamos viviendo ahora, y que no afecte la economía, o bueno, la economía nos va a afectar igual, pero cómo llevarlo de la mejor manera posible. Así que no sé, algo que quieran decir cada uno de ustedes para ya ir cerrando el programa, caso de José o Fernando, Daniel. No, darle las gracias, bueno, a Fernando y a Daniel, ¿A Daniel? por estar hoy día, ¿no es cierto?, conectarse, por su visión, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar. Yo creo que el programa estuvo bastante entretenido y ojalá darle harta difusión el día de mañana para que lo vean los chicos. Voy a aplicarlo, el tema de los videos, no lo había contemplado para esta semana, así que Fernando, voy a ocupar tus conocimientos durante las próximas semanas. Si me algo en la semana, ya saben cómo contactarme. Vale. Sí, de todas maneras. Daniel. Sí, yo también quiero agradecerle a los panelistas, José, Fernando, Sergio, Walter, por la invitación, que estuvo muy buena, y algo que quiero destacar realmente, que aprendí hoy día, es que en esta situación tan dramática que estamos, la podemos construir en una cosa no tan dramática para el niño, dependiendo de cómo le entregamos el mensaje nosotros. O sea, los adultos podemos conversar acerca de esto, que es tremendamente problemático para nosotros como sociedad, pero el niño no tiene por qué vivirlo como nosotros. O sea, la vida es bella. Yo creo que eso es una gran lección que aprendí hoy día, de que podemos entregarle un mensaje mucho más positivo al niño, que también le va a influenciar en su autoestima y su seguridad. Y bueno, y nuevamente agradeciendo la invitación, y muy feliz de poder contribuir la próxima semana también. Muchas gracias por la invitación. Ok, Daniel. Fernando. Bueno, dar las gracias por la invitación nuevamente. Abrí el espacio a conversar este tema, a conversar lo que está pasando, a conversar de esto en las familias, a conversar. Gracias también al programa por permitir abrir esto en un programa, no solo verlo desde lo negativo del coronavirus, sino que alternativas de trabajo, alternativas de visiones, etcétera. Entonces, agradecer ese espacio de conversación e invitar a las familias a que cuando vean este video pongan abajo alternativas que se les ocurran a ellos de solución para acercarnos con los niños, por un lado. También sería súper bueno que pongan alternativas de películas que hayan visto, alternativas de películas que les gusten para mostrárselas a los niños y en qué podrían servir en términos deportivos. Ya la cantidad de películas es mucha, la gente que la ha visto quizás puede transmitir un poquitito de eso, y las invito también a participar con las dudas para la próxima vez que nos juntemos. También pongan abajo Para el próximo martes, si Dios quiere. Ojalá. Cristian está por ahí, o no? ¿O se nos fue Cristian? ¿Cristian? Acá estoy. Ya. Acá estoy. Ya. Cuéntanos tus últimas palabras, ya nos estamos yendo del programa. No sé, ya caché que nos estamos yendo. No,
muy de acuerdo, estaba escuchando los de las visualizaciones. Los que andamos en moto también hacemos muchas visualizaciones cuando salimos a andar en moto. Hay muchos corredores de moto también que visualizan el circuito antes de correr. Y muchos arqueros también en el hockey que también lo hacen con los jugadores que van a enfrentar. Así que no, muy interesante, y espero que sigamos la próxima semana con estos temas bien interesantes que tocamos hoy día. Ok. Bueno, Sergio. Vale. Bueno, lo ¿Estás último, por ahí, Sergio? quería pedir la disculpa del caso. Va a salir el programa y bueno, vamos a tener que seguir haciéndolo así. Ojalá que no tengamos más dificultades técnicas. Y para Daniel, si quiere visualización, aquí yo tengo unos larga vista. No, Ya, pues. la visualización se ocupa mucho, como dice Fernando, de repente para derrotarlo o derrotar los miedos infundados. Muchas veces nosotros tenemos miedo de cosas y en la realidad muchas veces no se cumplen. Y cuando nosotros estamos nerviosos o tímidos o no queremos enfrentarnos a algo, una de esas técnicas muy buenas es la visualización. Tratar de pensar cómo lo vamos a hacer y que nos vaya a resultar. Muchas veces funciona, otras veces no funciona. Claro. Pero son buenos ejercicios para hacer en casa. Bueno. Ok. Ya pues chicos, entonces lo dejamos hasta aquí el programa hoy día. Se le agradece la participación a José, siempre ahí presente José Guzmán, a Fernando Faría, el psicólogo deportivo, a Daniel May también, que forma también parte de los Muppets, igual que Fernando, José, Cristian también. Y nos estaríamos viendo la próxima semana, si Dios quiere, y a ver si nos podemos juntar a compartir vivencias, experiencias, cómo mejorar nuestras disciplinas, cómo dar ideas a los clubes, a los entrenadores, etcétera, de acuerdo a la visión que tienen ustedes como profesionales de cada uno de los deportes que practica o las actividades que tienen en su vida profesional. Así que muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Despídanse todos, chicos. Chao. Chao.